Así que reciban una cálida bienvenida a todos mis hermanos, familia, que Dios nos ayude en este día y arrancamos con una pregunta. ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Qué sentimientos, qué rodea una traición? ¿Cómo nos sentimos a la hora de ser traicionados? No sé si alguien a lo mejor presente hemos sido traicionados. Hemos invertido tiempo, hemos invertido recursos, nuestro corazón lo hemos entregado y en respuesta a eso hemos recibido quizás desprecio, una traición. ¿Qué podría acompañar este sentimiento de la traición? Pensamos en cómo Dios, o pienso mucho, cómo Dios llevó la situación para querer exponer al pueblo de Israel acerca de su infidelidad, y utiliza por supuesto un mensajero de Dios llamado Oseas, que muchos conocemos en su libro, y lo llevó a tal punto de que este hombre pudiese experimentar de alguna manera lo que era amar y recibir algo completamente diferente a lo que le entregaba. Y así se sentía quizás Dios al momento de llamar a un hombre para exponer lo que había en su corazón, en el corazón divino al pueblo de Israel. Entre algunos muchos versos encontramos uno como Oseas capítulo 11, no lo busquen por favor, solamente vamos a hacer referencia a él, que dice en el versículo 1. Escuchen esto, familia, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Además de eso, y de Egipto los llamaba, ¿cierto? La liberación de Egipto. Ahora, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y ahí, mis hermanos, una estrecha relación entre la infidelidad y la idolatría. De aquí que el pueblo de Israel tenía otros ídolos y le quitaba ese lugar a Dios. Es no solamente la historia del pueblo de Israel, sino quizás a lo mejor la historia de muchos de nosotros. Cuando no damos a Dios en respuesta a su amor, y así como nosotros hemos sido traicionados, Dios también fue traicionado mi familia, mis hermanos, por el pueblo de Israel. Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú seas ayudándonos en esta mañana a abordar este pasaje, Señor, en Deuteronomio capítulo 4, poder vislumbrar o entender un poco acerca de la idolatría, los efectos malos que tiene sobre nuestra vida, Señor, ver qué ocasionó en el pueblo de Israel la idolatría al ellos enfocar su mirada a sus amantes en lugar de a ti. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a mirar este ejemplo para mejorar en nuestras vidas, ajustar lo que sea necesario por amor a tu santo nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a tomar las acciones que sean necesarias. Pues estar lejos de ti solo trae destrucción, Señor. Y a lo mejor entre los presentes haya alguna vida que hace algunas noches pensaba que estaba destruida. Hoy es el día de entender que en ti hay restauración, Señor. Por amor a tu santo nombre, Señor, y en tu gracia.
Y tú sabes que siempre que hablo confundo, Padre. Ayúdame, por favor, a ser claro, Señor, y que mi familia, mis hermanos, mis amigos puedan tomar de ti lo que sea necesario para la edificación de sus vidas. Te lo pido, Señor, no en razón de mi vida, sino en razón de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, Jesucristo. Amén. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a abordar, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 4 y vamos a estar mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 31 y lo vamos a hacer de la siguiente manera, formulando 3 preguntas para desarrollar lo que allí está expuesto. Entonces, en primer lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo evitar la idolatría? En segundo lugar, ¿qué pasa si no la evitamos? Sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo salir de allí? ¿Cierto? Porque lo que Dios desea es que nosotros no entremos en ese lugar. De aquí que vaya a dar algunos consejos al pueblo y también aplicado a nosotros, pero puede pasar que de alguna manera a lo mejor hayamos entrado en ese territorio. ¿Qué hacer? Primera pregunta, ¿cómo evitar la idolatría? Que es el título del mensaje. Segundo, lo malo de no evitarla. Y en tercer lugar, ¿cómo salir de allí? ¿Vamos? Vamos entonces, hermanos, a Deuteronomio capítulo 4. Si quieren acompañarme en sus Biblias, por favor, Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a descansar nuestra atención allí. Entonces, vamos a leer, vamos a primero a mirarla del versículo 1 al versículo 15 para ver cómo evitar la idolatría en nuestras vidas, entendiendo cómo Dios quería aconsejar al pueblo de Israel para que no entrara en la idolatría. Y vamos a arrancar respondiendo de una vez a esa pregunta, de una vez. ¿Cómo evitar la idolatría? La respuesta es, según este pasaje, seguir a Dios por su voz. Por lo que dice, seguir a Dios por lo que Él dice, es decir, ser guiados por lo que Él habla. De esa manera somos libres de la idolatría. Es sencillo, ¿verdad? Los versículos claves es el versículo 3 y el versículo 4. Vamos a leer allá el versículo 3 y el versículo 4. Dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Es una referencia a Números, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Entonces empieza arrancando, dando el panorama de aquellos que se fueron a la idolatría, que dejaron a su Dios para rendir un sacrificio, para entregar sus vidas a Baal. Ahora miremos el contraste de esa realidad en el siguiente versículo. Ahí hay un contraste. Miremos el siguiente versículo, el versículo 5. Perdón, el versículo 4, muchas gracias. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Notamos el contraste. Por un lado hay quienes se van tras los amantes, el pueblo de Israel, algunos se fueron tras sus amantes, tras Baal, a rendir idolatría, a rendir un culto, pero había otro grupo de israelitas que no hicieron de esta manera, sino que siguieron a Dios. Esa es la forma más efectiva de evitar la idolatría, mis hermanos, seguir a Dios. Es muy sencillo. Vamos, y si me lo permiten, quisiera por favor lanzar algunos argumentos antes de abordar el pasaje como tal. Ahora, ¿por qué? Miren, ¿por qué seguir a Dios nos evita ir a la idolatría? ¿Por qué? Porque es muy importante donde ponemos nuestros ojos. En este capítulo, en esta porción que estamos viendo, en algunos pasajes, como el versículo 5 dice, mirad. Más adelante en el versículo 9 dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Más adelante dice en el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seáis impulsado y te inclinéis a ellos y les sirváis.
es muy importante dónde ponemos nuestra atención. Es difícil ver a alguien que camine así. Es difícil. Donde nosotros fijemos nuestra atención hacia esa dirección nos dirigimos. Hay un video en internet de unos niños que les ponen un escenario. Entonces llegan y ponen unos dulces ahí en la mesa y hay un grupito de niños y le dan la instrucción a los niños. No pueden comerse los dulces. La persona se va y dejan a los niños allí en ese cuarto. Y empiezan los niños, ¿no?, a jugar entre ellos. Algunos miran, otros como que intentan hacerse los de la vista gorda y se distraen allí. De repente se para la primera niña y empieza así como que mira y se va acercando y llega, cayó. Muchas gracias. Hay otros niños que también caen, hay uno que no cayó. Y analizando el video fue muy interesante. Este niño no ponía su mirada en los dulces, mis hermanos. Estaba distraído, sabía que no tenía que tomar los dulces, entonces jugaba con los demás niños, o si de repente miraba ya los dulces seguía por otro lado. Fue el único niño que no tomó el dulce. Los demás, al ver y poner sus ojos en los dulces, cayeron. Por algo la Biblia nos dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Donde esté nuestra mirada, y vemos el ejemplo por excelencia, Pedro caminando sobre las aguas, viendo a Jesús andando bien, pero de repente desvía sus ojos, y en el momento que desvía sus ojos de Jesús y pone sus ojos en las circunstancias, empieza a hundirse. Ahora entonces respondamos a esa pregunta de cómo seguir a Dios. Entonces, ¿cómo evitar la idolatría? Siguiendo a Dios por su voz. Ahora, vamos a ver cómo seguir a Dios, ¿sí? ¿Cómo seguir a Dios? Él es nuestro buen pastor, ¿saben? Es nuestro buen pastor. Vamos por favor un momentico, mis hermanos, a Juan capítulo 10. A mirar algo antes de abordar el pasaje, Juan capítulo 10. Versículo 27. Dice así, mis ovejas, escuchemos con atención, miren, dice, mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La manera de seguir a Dios es escuchándolo, mis hermanos. Es muy sencillo. Donde enfoquemos nuestra atención. Si nosotros ocupamos nuestras vidas como el pueblo de Israel necesitaba ocupar sus vidas, su tiempo, su esfuerzo en seguir a Dios, casi que inevitablemente de manera orgánica, natural, florecerá una vida lejos de la idolatría. Entonces, este libro, mis hermanos, es muy importante. Este libro es muy importante para nosotros, para ustedes, para el corazón de Anderson, es muy importante. Miremos cómo Jesús evitó la idolatría. No lo busquemos, se los quiero leer. Mateo capítulo 4, 8 al 10 dice de la siguiente manera. Otra vez le llevó el diablo, ¿sí? El contexto está hablando de que el diablo tentó a Jesús y lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te haré si postrado me adorares. Jesús también fue tentado a la idolatría. Ahora, ¿cómo evitó Jesús la idolatría? Su respuesta fue, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nos damos cuenta, por el ejemplo de Jesús, la importancia de este libro para evitar la idolatría. Ahora, vamos ahora sí a Deuteronomio capítulo 4. Moisés usa 3 palabras para describir la totalidad de la Torá de Jehová: las leyes o mandatos, los decretos
y mandamientos. Las tres palabras son prácticamente usadas en Deuteronomio como sinónimos para describir las leyes religiosas, civiles, morales y sociales que iban a regular la vida comunitaria del pueblo. Este libro es muy importante. Nosotros sabemos por Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿cierto? Jesús contiene la sustancia del carácter de Dios. Si alguien quiere seguir a Dios, si alguien quiere conocer a Dios, acérquese a Jesucristo, pues en Él puede encontrarle. Entonces Jesús es la cara, es el rostro de Dios. Y vemos por Juan capítulo 1 que Jesús es el Logos encarnado. Me explico. Jesús es la palabra de Dios que expresó de su corazón a la humanidad, encarnado en la persona de Cristo, de manera que cuando nos relacionamos con este libro, realmente nos estamos relacionando con Jesucristo. Ya habiendo dado argumentos, miremos el mismo pasaje y nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Saben cuántas veces Deuteronomio capítulo 4 hace referencia a la palabra de Dios? En el capítulo 4, vamos a ir mirando algunas cosas allí. Dice, versículo 1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño con un propósito. Ese para nos dice que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora nos declara, no añadiréis en el versículo 2 a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, con otro propósito, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Dice el versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová como motivo de Baal peor, con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Ahora, ¿quién es el personaje que se nos presenta en este momento acá en la escritura? ¿O de qué se trata Baal? Bueno, en Baal peor, todos los israelitas que cometieron adulterio físico y espiritual con las mujeres moabitas fueron muertos a espada o por plaga. ¿Saben cuántas personas murieron allí? Dice 24,000 murieron en la plaga. Es una referencia directa de Números 21 del 1 al 13 por si en sus casas quieren leerlo. Y en esencia es una deidad moabita cuyo culto incluía la inmoralidad sexual. En este pasaje, porque Baal se habla bastante en toda la escritura. Entonces, acá vemos esa idolatría. Vuestros ojos vieron lo que Jehová hizo con motivo de Baal, peor que a todo hombre que fue en pos de Baal, peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Entonces, sigamos adelante, el versículo 4 dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó el propósito, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Recordemos que ellos iban a entrar a conquistar unos territorios y era necesario tener un manual de conducta para saber cómo dirigirse en medio de todo este panorama, este ambiente. Entonces, la instrucción acá es de escuchar la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios y además de eso de enseñar, como lo propuso en su corazón Esdras, ¿cierto? Que había dispuesto su corazón en investigar la palabra de Dios, en vivirla, y es el proceso natural siempre, y luego en enseñarla. Vamos al siguiente versículo, versículo 6. Vamos a retomar el 5, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, ¿cierto?
como Jehová mi Dios mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces ellos habían recibido enseñanza y también haciendo referencia al Sinaí, de cómo habían recibido algunas palabras de parte de Dios por medio de Moisés. Versículo 6 dice así: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 7: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y versículo 8: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios? Nuevamente haciendo referencia a ello, juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces vemos estatutos, los decretos, la palabra, escuchar, los mandamientos, los estatutos, los decretos, los estatutos y juicios, repetición, propio del libro de Deuteronomio, ¿cierto? La repetición. Y vamos siempre a repetir mucho en estos pasajes. Miren, vamos al versículo 9. Dice el versículo 9: por tanto, ahora, guárdate y guarda tu alma. La idea es de cuidar, de cuidar. Recordamos libros poéticos como Proverbios, ¿cierto? Que lanza ahí un principio acerca de que sobre todas las cosas que nosotros podemos cuidar, cuidemos ¿qué? Nuestro corazón. Entonces la instrucción de Dios, de Moisés acá al pueblo, es que se guarden, que guarden ellos y guarden sus almas con diligencia, con el propósito, después de la coma al para, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, y acá viene la otra parte de la responsabilidad del pueblo con respecto a la palabra de Dios. Por un lado, escuchar; por otro lado, la demanda de vivir; y además también, por otro lado, el hecho de enseñar. El hecho de enseñar. ¿Se escucha muy duro el micrófono? O más bien el micrófono, ¿no estoy hablando muy duro de pronto? ¿O estamos bien? ¿Bien? Ok. Listo, seguimos. El hierro no se va a enfriar, sigamos adelante. Dice: antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La responsabilidad del pueblo era recibir esta palabra y también transmitirla a los que venían después, enseñarla, hablar de ellas. Vemos el Shema, ¿verdad? En Deuteronomio, cómo se anima al pueblo de Israel a poder enseñar estas verdades a los hijos y a los hijos de los hijos, ¿cierto? Dice, versículo 10: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír. Nuevamente la palabra de Dios. Notemos cómo, por favor, mis hermanos y familia, cómo el capítulo 4 está haciendo tanto énfasis en la palabra de Dios para luego entrar al tema de la idolatría. No es una casualidad que Moisés haya gastado tanto tiempo y tantas palabras en dar énfasis y martillar mucho sobre la misma idea de guardar la palabra de Dios, atesorarla para vivirla, para enseñarla, y luego lance un tema oscuro en el cual nos vamos a meter todos para luego salir a una luz perpetua que alumbra con esperanza nuestros corazones, y es el tema de la idolatría, ese momento oscuro. Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Otro para es temer a Dios. Eso ayuda, con eso nos ayuda la palabra de Dios, poder temer a Dios, y esto nos aleja del mal. Seguimos, después de la coma: y las enseñarán a sus hijos. Nuevamente la referencia, ¿verdad? Versículo 11: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte
y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Versículo 12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Ahora escuchen esto, y acá está esa transición. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios con el tema de la idolatría? Miren ustedes y yo lo que dice acá. Después del punto y coma, notemos lo que dice, miren. Dice, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ¿qué? Ninguna figura visteis, ¿cierto? Porque más adelante entonces va a empezar a hablar de el tema de dónde está el enfoque de ellos. A mí también dice, perdón, y él os anunció su pacto, el cual os mandó para poner por obra el decálogo, ¿cierto? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. 14, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y los juicios con el propósito de que los pusieses por obra en la tierra, la cual pasáis a tomar posesión de ella. Ahora, entonces, vamos al siguiente punto, a responder, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el pueblo dejaba la palabra de Dios, dejaba a Dios, dejaba de seguirlo, y entraba la idolatría, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un desde allí. Vamos a marcar mucho énfasis en esa palabra allí. ¿Qué es allí? Allí nos va a describir un escenario, un ambiente, un lugar, un territorio, una circunstancia, una situación muy particular propia de la idolatría, o más bien es el resultado. Ese allí nos va a describir el resultado de la idolatría, de abandonar a Dios para seguir otros dioses u otras cosas u otras personas. La idolatría, en un diccionario teológico, por si alguien no lo sabe que esté presente, dice y se define así: es un culto destinado a la adoración de los ídolos. Puede considerarse también como idolatría el amor excesivo por alguna persona o algún objeto. Amor que sustituye el amor que se debe dedicar voluntariamente al único y verdadero Dios. Mis hermanos, acá definitivamente entramos todos. En ese sentido, la avaricia también es idolatría, Colosenses 3:5. Es decir, no solamente se limita al tema de las imágenes, como lo vamos a ver en este momento en la lectura, sino también hace referencia a toda situación donde amamos algo mucho más de lo que amamos a Dios. Cualquier amor que sustituya el amor que se debe a Dios es idolatría. Eso es idolatría. Ahora vamos a entrar al pasaje, familia, versículo 15. Versículo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas. Vamos a leer hasta el 25. Si ustedes ven que yo sigo, por favor me paran. Les agradezco. Hasta el versículo 25. Dice, versículo 15, guardad pues mucho. Qué insistencia del escritor. Mucho. Qué insistencia de Dios. Guarden mucho vuestras almas. Recordemos que Salomón se desvió por la idolatría. Un hombre sabio que escribió los proverbios. Dice, pues ninguna figura visteis, ¿cierto? Nuevamente el enfoque, el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, con el propósito para que no os corrompáis. O sea, guarden, israelitas, guarden mucho sus almas para que no se corrompan y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, afigie, que significa representación, de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces era un llamado a los israelitas para no hacer nada, una imagen que representara una divinidad y rendir culto, rendir sus vidas a esa imagen, mis hermanos. Entonces, y empieza a describir algunas posibles cosas o animales, los cuales ellos podían tomar como una
como una representación, una imagen para caer en idolatría. Entonces dice, figura, versículo 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Versículo 19, no sea que se pierda nuestro enfoque. Ahí lo dice, mis hermanos, ahí lo dice. El tema de la idolatría es que nos distrae, nos desenfoca y desenfoca al pueblo de Dios. Porque ellos no tenían que hacerse imagen alguna para seguir. Dice el versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército, seáis impulsados y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Recuerdan los niños? ¿Qué llevó a los niños a coger el dulce que no tenían que comer? Su enfoque. Lo que nosotros persigamos, lo que el pueblo de Israel tenía que era seguir a Dios y no hacer una imagen o seguir algo diferente, porque por supuesto lo estamos viendo, le iba a desviar su mirada de Dios. Sigamos, el versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro, ¿cierto? De la esclavitud de Egipto con un propósito, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí. Aquí hace una alusión o hace, digámoslo entre comillas, Moisés mete ahí el paréntesis para recordar algo que pasó con su vida, ¿cierto? Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría al Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Versículo 22. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Versículo 23 nuevamente, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? El carácter divino dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y versículo 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Y aquí, mis hermanos, les agradezco con todo el corazón que juntos prestemos mucha atención, porque va a escribir él desde ese allí, lo va a escribir. Versículo 26 al 28. Dice de la siguiente manera, si eso pasa, si hacen imagen, si desvían su atención de Dios, si se van tras sus ídolos y abandonan a mí, dice Dios, por medio de Moisés y de todas estas palabras que estamos viendo, dice al pueblo de Israel, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Entonces, ese desde allí es esto, iglesia, hermanos, amigos y Anderson también. Ese allí es, pronto pereceréis si llegásemos a entrar en la idolatría. Destrucción, versículo 26 al final. Ser esparcidos, el pueblo de Israel iba a ser esparcido, versículo 27, el mismo 27, y quedaréis pocos en número entre las naciones. Y finalmente, versículo 28, y serviréis allí a dioses que ni ven, que ni hablan, ni nada, ¿cierto?
desde allí, ese allí. Pronto pereceréis, dice la Nueva Traducción Viviente. La idea es desaparecer. ¿Qué iba a pasarle al pueblo si entraba en la idolatría? Pues iba a desaparecer. La tierra prometida representaba para el pueblo de Israel el lugar donde Dios les daría descanso y prosperidad después de años de esclavitud en Egipto y de vagar por el desierto. Era un lugar de libertad donde podrían establecerse, construir sus hogares y vivir en paz. Si ellos dejaban a Dios y se iban tras los ídolos, si se iban a otras cosas, amaban más otras personas, otras imágenes, otras situaciones, más que a Dios, iban a estar cansados. Y no es el cansancio, no es ese cansancio grato que uno dice, estoy cansado, pero logré cumplir el deber cumplido, ¿cierto? Es ese cansancio que uno dice, fue productivo, gracias a Dios. No es ese cansancio, es ese cansancio de estar haciendo y de estar haciendo, de estar trabajando, de estar buscando, de estar sembrando y no tener fruto de eso. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba lejos de Dios en la idolatría. Escasez también es ese escenario allí, la escasez. ¿Por qué? Porque el lugar, la tierra prometida representaba prosperidad. No era lo que Dios deseaba para el pueblo de Israel y si ellos se abandonaban a Dios, iban a estar escasos. Esclavitud. Ese lugar de la tierra prometida era paz. Si abandonaban ese escenario, iba a haber angustia. Pregunta, ¿hay angustia en nuestras vidas? Versículo 26, ese allí representa destrucción. Ya vimos, desaparecer, ¿cierto? Representa destrucción. Lo vimos en Números, perdieron 24,000 personas. ¿Saben que cuando Dios habla a Abraham de esa promesa, hablaba de ser abundantes, de tener una población como la arena del mar? De manera que si ellos tenían hijos y tenían hijos y tenían hijos, iban caminando hacia la promesa y hacia lo que Dios había prometido acerca de sus vidas. Pero perder población para ellos representaba no ir pasos adelante, sino ir pasos atrás. ¿Cuánto daño hizo la pandemia, mis hermanos? Quizás algunos solo por la pura gracia de Dios no perdimos algo. Quizás algunos de los presentes tuvieron pérdidas. Sería fácil entonces lograr de alguna manera sentir lo que sintió el pueblo a perder 24,000 personas. Cuántas lágrimas de parte de ellos, cuánto dolor, cuánta desesperanza. La promesa era ser una nación grande como la arena del mar. Perder tantas personas era perder bendición, perder fuerzas. Si un equipo de fútbol tiene son 11, si pierde 2, queda más débil, ¿cierto? Perder oportunidades de victoria, de ganar, perder recursos, perder productividad, perder salud. Eso representaba la pérdida, pero estas 24,000 personas cayeron por idolatría. Ellos fueron afectados y se afectó el pueblo. Ese allí no solamente es desaparecer, no solamente es destrucción, también es división. Dice que el versículo 27 serán esparcidos. La unión hace la fuerza, ¿verdad? Casi hago destrucción acá. Cosa diferente es, hay división. Jesús lo declaró: ningún reino dividido contra sí mismo prosperará. Para el pueblo de Israel, el ser divididos, el ser esparcidos, representaba un golpe para ellos, una pérdida, pero estaban allí en ese escenario, por idolatría, por no haber guardado la palabra de Dios, y estaban en esta situación, no solamente ahí con el peligro de desaparecer de la tierra prometida, no solamente destruidos
no solamente el hecho de ser divididos, sino también dominados por sus mismos ídolos. Eran controlados y dominados por el mal. ¿Saben, hermanos, iglesia? Y también lo he aprendido igual que ustedes quizás. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Esfuerzo, curso, para nada. ¿Saben por qué para nada? Versículo 28. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Porque no iba a recibir nada desde allí de ellos. Y finalizamos con la última pregunta. Porque aquí se les iba a decir al pueblo que iba a pasar eso. Me acuerda mucho cuando Jesús en su amor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí, en un sentido, prácticamente se expone la idolatría, ese allí, y se dice van a caer allá. Qué terrible condición la de los israelitas, ¿no les parece, mis hermanos, los judíos? Y no solamente los israelitas, sino una lamentable condición de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo salir de allí? Los versículos claves es del 29 al 30, pero vamos a mirar el versículo, sí, vamos a leer del versículo 29 al 31. Y así como prestamos mucha atención a ese allí, con todo el amor les digo, mis hermanos, amigos, prestemos mucha atención porque hemos llegado a la luz perpetua, a la esperanza que tenía el pueblo de salir de ese lugar. Y es el llamado divino, y con toda la autoridad de Dios lo digo delante de ustedes, mis hermanos, porque tengo mucho temor acá adelante, pero con toda la autoridad de Dios quiero expresarles que Dios hoy está haciendo un llamado, diciendo con su amor, porque no seas vimos que ellos, entre más Dios los llamaba, más se alejaban, pero en ese mismo capítulo al final dice: pero mi corazón se inflama dentro de mí, ¿cómo podré destruirlos? Si ese es el allí de alguno de los que estamos presentes, escuchemos estas palabras, mis hermanos. Versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, destrucción, división, dominados, dispersión, si en los últimos días, en los postreros días, te volvieres, dice Moisés al pueblo de Israel, volvieres a Jehová tu Dios, y acá está la restauración, porque empezó hablando de la palabra de Dios. Esto es la restauración. Noten ustedes que él hace un llamado: volver a Dios, no volver a otras cosas, por noble y digna que parezca la labor o la persona. No se hace un llamado a regresar ahí, se hace un llamado a regresar a Dios. Mis hermanos, dice: si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Retomo, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz.
Hay esperanza, mis hermanos. El pueblo tenía esperanza para ellos. Si habían caído en la idolatría, más si desde allí buscaren a Dios, lo iban a hallar. Versículo 31. ¿Qué es el motor que mueve esta realidad? ¿Qué impulsa a Dios el hecho de abrir las puertas para que cualquiera llegue delante de Él? Caramba. Mis hermanos, Dios, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Si desde allí le buscares, lo hallarás. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres, dice al pueblo de Israel. El llamado hoy es a seguir la palabra de Dios. Esa es la manera. Seguir la palabra de Dios es seguir a Dios. De esa manera evitamos la idolatría. Por si alguna razón, por si algo pasó en el camino y entramos ahí y hay idolatría en nuestros corazones, la esperanza hoy para el pueblo de Israel, y lo digo con el argumento de Juan capítulo 10 cuando habla del buen pastor. ¿Recuerdan al principio que hablamos de que cómo seguir a Dios? Mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? En ese mismo capítulo les tengo una noticia. Habla de unas ovejas, el pueblo de Israel, también habla de otras ovejas que no son de ese redil, los gentiles. ¿Por qué? Dios ha roto la pared de separación que había entre judíos y gentiles, entre los israelitas y los que no son israelitas, para hacer de los dos un solo pueblo. Una sola familia. Así que estas promesas declaradas por Moisés para el pueblo de Israel también tienen significancia, aplicación, y está este texto abierto para todos nosotros para ir a Dios, si desde allí lo buscares. Entonces, vamos a Dios, y si alguien a lo mejor acá presente por alguna razón no ha caminado con Dios, si estás destituido de Dios, el llamado hoy es a poner tu mirada, puestos los ojos en Jesús. Prestar nuestra mirada a Jesús, y es ahí la oportunidad de ser perdonados y de ser parte de ese redil, de ese rebaño de ovejas de Dios. Él dijo, como muchas veces lo hemos dicho, mirad a mí, dice Jesús, todos los términos de la tierra y sed salvos. Gracias por tu Hijo, Padre.